¿Alguna vez te has preguntado cómo dormían los humanos cuando el mundo todavía era salvaje, cuando la oscuridad era total y el fuego era la única línea que separaba la vida de la muerte? Antes de las camas, de los colchones y de las casas, hubo un tiempo en que dormir no era simplemente descansar, era sobrevivir. Hoy viajaremos miles de años atrás al corazón de la prehistoria para descubrir el método de sueño más extraño del mundo antiguo, una forma de dormir tan insólita, tan diferente a la nuestra, que cambió para siempre la historia del ser humano. Imagina que el sol se oculta tras las montañas, el aire se enfría y la noche se apodera del paisaje. No hay luz eléctrica, ni ruido de autos, ni un solo resplandor más allá del fuego que chispea entre piedras negras. Un grupo de humanos se reúne alrededor de las llamas. Algunos tallan huesos, otros mastican restos de carne seca, pero todos comparten la misma sensación. La noche es peligrosa, impredecible. Cada sombra puede esconder un depredador, cada sonido puede ser una amenaza. Sin embargo, cuando el cansancio vence al miedo, llega el momento de dormir. Y es ahí donde comienza nuestro misterio. Los humanos del Paleolítico no dormían como nosotros. No existía la idea de acostarse y dormir 8 horas seguidas. Su descanso era fragmentado, cambiante, profundamente ligado al entorno. La mayoría de las veces dormían en grupo, apiñados unos contra otros para conservar el calor. Las cuevas eran el refugio ideal, pero no siempre estaban disponibles o eran seguras. Algunas estaban ocupadas por osos cavernarios, otras por tribus rivales. Entonces, nuestros antepasados improvisaban campamentos al aire libre, rodeados de pequeñas hogueras encendidas estratégicamente para mantener alejados a los depredadores. Pero el detalle más curioso de todo esto es cómo dormían realmente. Arqueólogos y antropólogos han descubierto que el sueño humano, durante gran parte de la prehistoria, era bifásico. Esto significa que no dormían de un solo tirón. Se dormían poco después del anochecer, descansaban unas 4 horas, luego se despertaban y permanecían despiertos entre 1 y 2 horas en medio de la noche. Conversaban, contaban historias, alimentaban el fuego, rezaban a los espíritus o simplemente observaban el cielo estrellado. Después, cuando el cansancio regresaba, dormían otra vez hasta el amanecer. Ese periodo de vigilia intermedio, conocido hoy como el primer y el segundo sueño, no era una rareza ni una excepción, sino la norma. Era una forma natural de descansar, sincronizada con la oscuridad y la luz. En un mundo sin relojes ni horarios, el cuerpo seguía el ritmo de la melatonina, la hormona que regula el sueño según la luz solar. Pero más allá de la biología, ese patrón tenía un propósito más profundo, la vigilancia colectiva. En cada grupo siempre había alguien despierto. Algunos dormían profundamente, otros mantenían un sueño ligero, listos para reaccionar ante cualquier sonido. Este comportamiento espontáneo reducía los ataques de animales salvajes y fortalecía el sentido de comunidad. Dormir en aquel tiempo era un acto social. Nadie dormía solo. Dormir significaba confiar en el grupo, ceder el control por unas horas, sabiendo que alguien más cuidaba de ti. Era una especie de pacto silencioso entre los miembros de la tribu. Los ancianos, que dormían menos, solían quedarse despiertos para mantener vivo el fuego. Los más jóvenes, agotados por las jornadas de caza o recolección, se acurrucaban junto a sus padres o hermanos. El calor de los cuerpos y el sonido del crepitar del fuego eran el único refugio contra la inmensidad de la noche. Sin embargo, había algo más. Algunos estudios de pueblos tribales actuales, como los Hadza de Tanzania, muestran que incluso hoy, en comunidades que viven sin electricidad ni tecnología moderna, el sueño sigue siendo fragmentado. Siempre hay alguien despierto, siempre hay movimiento.
Esto sugiere que el método de sueño bifásico, intermitente y comunitario es una herencia ancestral profundamente grabada en nuestra biología. Lo extraño no es cómo dormían ellos. Lo extraño quizás es cómo dormimos nosotros ahora, aislados, encerrados, separados de la naturaleza. Pero el método de sueño más extraño del mundo antiguo no se limita a las fases o a las vigilias. También tenía un componente simbólico y espiritual. Para los humanos prehistóricos, la noche no era solo el momento de descanso, sino también una puerta hacia otro mundo. Soñar era una experiencia sagrada. A través de los sueños, creían comunicarse con los espíritus, recibir advertencias o visiones. Dormir cerca del fuego no era solo cuestión de calor o seguridad, era también un ritual. Las llamas eran vistas como una conexión entre el mundo físico y el espiritual, un vínculo con los antepasados. Algunas excavaciones arqueológicas han revelado tumbas prehistóricas donde los cuerpos fueron colocados en posiciones similares a las del descanso, como si durmieran eternamente. Esto sugiere que para ellos el sueño y la muerte eran dos caras de una misma moneda. Dormir era, simbólicamente, morir por unas horas para renacer con la luz del amanecer. Ese simbolismo marcó profundamente las primeras creencias humanas. La noche era temida y respetada, y el acto de dormir estaba envuelto en rituales y significados que hoy apenas podemos imaginar. A medida que las sociedades humanas evolucionaron, también cambió la forma de dormir. Con la domesticación del fuego, el desarrollo de herramientas y el surgimiento de los primeros refugios, el sueño se volvió más seguro. Los grupos comenzaron a organizar sus campamentos en torno al fuego central, distribuyendo los espacios para dormir alrededor en forma circular. Esa disposición no era casual. Permitía que todos recibieran el calor equitativamente y al mismo tiempo que cualquier miembro del grupo pudiera detectar amenazas que se acercaran desde la oscuridad. Era una arquitectura primitiva de supervivencia. Más adelante, cuando los humanos comenzaron a establecer asentamientos permanentes, surgieron nuevas formas de descanso. Las primeras chozas hechas de ramas, pieles y barro ofrecían más protección frente al clima y los depredadores. Dormir ya no era una tarea improvisada cada noche, comenzaba a tener un espacio fijo, un lugar, y con ello el sueño adquirió una dimensión nueva, la intimidad. Por primera vez, algunos podían dormir separados del grupo principal. Aún así, el contacto comunitario seguía siendo fundamental. Las familias dormían juntas, padres, hijos y abuelos, compartiendo un mismo lecho. El calor corporal continuaba siendo la mejor defensa contra el frío. Pero incluso en estas etapas más avanzadas, el sueño seguía siendo extraño comparado con el nuestro. No existía la idea de una cama personal, ni de dormir solo en silencio. El sueño era ruidoso, compartido, lleno de sonidos del entorno. El viento, la lluvia, los animales, todos esos estímulos formaban parte natural del descanso. Los humanos dormían con un oído siempre alerta, un instinto afinado para despertar ante cualquier ruido inusual. Lo que hoy llamaríamos sueño ligero era, en aquel tiempo, una ventaja evolutiva. Y había otro detalle fascinante, la relación entre el sueño y el fuego. El fuego no solo daba calor y luz, sino que determinaba el ritmo del descanso. Cuando las llamas se apagaban, el grupo despertaba. Mantener el fuego encendido toda la noche era vital, y por eso dormían por turnos. Este sistema de vigilancia nocturna, uno de los aspectos más singulares de su método de sueño, aseguraba que la comunidad estuviera siempre protegida. Dormir, literalmente, era una estrategia coordinada de supervivencia. Con el paso de los siglos, y especialmente tras la revolución neolítica, el ser humano empezó a controlar mejor su entorno.
Las aldeas crecieron, se construyeron muros, surgieron las primeras estructuras con divisiones internas. Aparecieron los primeros objetos parecidos a camas, plataformas de madera cubiertas con pieles o vegetales secos. Pero incluso entonces, el sueño seguía siendo colectivo. No fue sino hasta miles de años después que dormir se transformó en algo privado, separado del grupo. Y sin embargo, algo de aquel método antiguo aún vive dentro de nosotros. Nuestros cuerpos siguen recordando los ritmos de la naturaleza. Por eso, en noches de luna llena o en entornos naturales, mucha gente nota que su sueño cambia. Dormir bajo las estrellas, cerca del fuego o junto a otras personas activa algo profundo, algo primitivo. Es como si una parte de nosotros reconociera ese antiguo patrón y quisiera volver a él. El método de sueño más extraño del mundo antiguo no era una simple forma de descanso. Era una coreografía de supervivencia, comunidad y espiritualidad. Un equilibrio entre el miedo y la confianza, entre la oscuridad y la luz. En esas largas noches prehistóricas, los humanos aprendieron a convivir con el silencio, a escuchar los latidos del bosque, a entender que dormir no era desconectarse, sino formar parte del ciclo de la vida. Hoy, cuando te acuestes en tu cama, rodeado de paredes, tecnología y silencio artificial, piensa en eso. Piensa en aquellos primeros humanos que dormían mirando las estrellas, sintiendo el calor del fuego y el murmullo del viento. Ellos no dormían menos que nosotros, dormían distinto. Y tal vez, solo tal vez, su forma de dormir era más humana, más libre, más real. Si este viaje al pasado te ha fascinado, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame en las próximas historias donde seguiremos explorando los secretos más sorprendentes de la prehistoria y la evolución humana. Porque el pasado aún susurra, solo hay que aprender a escucharlo.